Buenas, queridos alumnos de estudios sociales del nivel de bachillerato, les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase número 13 del 2021. En la clase anterior estuvimos hablando del papel que China cumple durante la Guerra Fría hasta la actualidad. Retomo algunas ideas. Durante el siglo XIX y XX, China experimentó una transformación política, económica, social y cultural. Una vieja dinastía dejó de gobernar al inicio del siglo XX y una guerra por el dominio del país se mantuvo hasta 1949. De ahí surgen dos estados, China continental y China Taiwán. El Partido Comunista Chino impuso un modelo socialista centralizado de una vez tomado el poder e intensificó el desarrollo sobre el sacrificio de su población y una revolución cultural que castigó a los grupos tradicionales eh, que tenía China entre 1949 y 1969. Mao Zedong lideró estos procesos, pero fue sustituido y China volvió a un modelo mixto de economía capitalista y socialista de partido único. Su influencia se deja sentir sobre sus más cercanos vecinos con los cuales históricamente ha tenido diferencias territoriales y es un activo socio-comercial de naciones de África y de América Latina, por ejemplo, Brasil, México. Con Costa Rica no ha sido la excepción y en el año 2007 volvió sus ojos al mercado chino mucho más tentador que el que provenía de China-Taiwán. De ahí que la administración de Oscar Arias estableciera relaciones comerciales con esa potencia mundial. Eso fue lo que básicamente estuvimos conversando en general la semana pasada. Esta semana vemos los procesos geopolíticos contemporáneos, las tensiones geopolíticas con trasfondo de la Guerra Fría. Es un tema que ustedes encontrarán en la antología de la página 151 a la 172. Bien, la Guerra de Corea, que se produce entre 1950 y 1953. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue expulsada de la península de Corea, o sea, de este espacio que vamos a ver. Corea es un país de Asia que queda ahí donde señala la flechita entre China y Japón. Y está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur por el paralelo 38. Las diferencias ideológicas propiciaron la invasión de Corea del Norte hacia el sur en 1950, ya en plena Guerra Fría. Esto fue un escenario propicio para este conflicto que fue básicamente de tipo ideológico entre las dos potencias, pero que tuvo escenarios como el de la Guerra de Corea. En vista de ello, Estados Unidos, avalado por la ONU, hace desembarcar su ejército al mando de MacArthur, un general condecorado de la Segunda Guerra, e impulsó a los norcoreanos a retroceder hacia el norte y el límite con China. China, por supuesto que viendo la situación en un momento dado, va a apoyar a los coreanos del norte y va a intentar equilibrar el conflicto. Las conversaciones para la paz iniciaron en 1950 y terminaron en 1953. Dejó un saldo de más de 1 millón de muertos, un norte comunista y pobre, como hoy día es, y un país al sur que inicia con el apoyo de Estados Unidos un gran desarrollo económico. Desde entonces las relaciones se mantienen de forma crítica, llegando en ocasiones a la agresión parcial, como lo fue en el 2010 cuando el norte atacó la isla de Jeongeon. A la muerte del líder coreano Kim Jong-il, su hijo,
accede al poder y establece una política amedrentadora a sus enemigos con el desarrollo del poder nuclear. Esta es una dinastía que viene desde los años, desde la primera mitad del siglo XX y Kim no es más que parte de esa dinastía que gobernó Corea del Norte. El deterioro en las relaciones de Pyongyang, capital de Corea del Norte, y Seúl, capital de Corea del Sur, es constante, dado los ejercicios militares de unos y otros. Esta situación estabiliza la región y quebranta la estabilidad mundial. Es una situación muy compleja, de tal manera que si hay conflicto, esto incide en las relaciones de otros países y quebranta así, como decíamos, la estabilidad del mundo. China y Rusia e Irán apoyan al norte coreano, mientras que Estados Unidos y una buena parte de Occidente mantiene su apoyo al sur. Como consecuencia de estos intentos del norte, la ONU impone sanciones y hace que hoy día, por ejemplo, hayan o existan condiciones de crisis en este país del norte. El conflicto Israel-Palestina. Este conflicto es de larga data. En el siglo XIX se inicia el movimiento sionista que busca establecer un Estado judío en Palestina, hecho que efectivamente va a ocurrir en 1949. Este movimiento sionista es el que va a promover la migración de ciudadanos judíos hacia Palestina durante la primera mitad del siglo XX. Palestina en principio es un dominio inglés y va a salirse de esta región una vez terminado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se va a producir la creación de dos estados en ese territorio, uno judío y otro árabe. Desde entonces se han producido diversos conflictos. En la formación del Estado de Israel destaca la presencia de David Gurión hacia los años 1945-1950. Todo su desarrollo y la estatización de Israel es producto precisamente de ese esfuerzo que venían realizando los judíos. El conflicto israelí-palestino tiene como aspectos principales la situación de Jerusalén, una ciudad santa para tres religiones, los musulmanes, los judíos y los cristianos, y el regreso de los refugiados palestinos a sus territorios y el retiro de los asentamientos que Israel ha instalado en tierras palestinas. Este conflicto se han suscitado varias guerras contra Israel. Menciono solo algunas. En 1949 se enfrentan con Egipto y Jordania y Israel logra controlar territorios. En 1956 la guerra del Canal de Suez, en donde Israel va a dominar la península del Sinaí. Y en la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, también los judíos van a lograr controlar a las diferentes fuerzas árabes. En 1987 se da la primera intifada, rebelión popular, que los palestinos hacen contra los judíos. Y en el año 2000 también se da la segunda intifada, que es este movimiento popular en contra de los judíos. Con el fin de estabilizar la paz en la región se han dado diferentes procesos. En 1979 se hizo un acuerdo, el acuerdo de Camp David, y en 1988 el líder Arafat, líder de la OLP, busca el reconocimiento de Palestina por parte de la ONU. Cosa que se va a desarrollar, lamentablemente Arafat en una de estas intifadas va a morir y esto va a provocar que Hezbollah logre tomar el poder en esta región de Palestina. En 1991, en Madrid, hay una serie de acuerdos, pero como hemos visto en los anteriores casos de procesos de paz, no se respetan. En 1994, Yasser Arafat y Isaac Rabin de Israel reciben el premio Nobel y esto parecería que sería una situación que podría contribuir a la paz de la región.
A pesar de todos esos esfuerzos, no se han logrado una paz duradera y la región sigue inestable totalmente. Los actos terroristas son comunes, así como los ataques de unos y otros. De forma reciente, en el año 2021, han existido fuertes ataques entre ambas naciones, eh, dándose innumerables pérdidas humanas, especialmente de civiles. Muy bien. En todo este sentido, y después de la caída de la URSS, ¿qué papel ha jugado Rusia? Bueno, con la llegada de Vladimir Putin al poder en Rusia, esta ha intentado retomar su papel protagónico en la esfera internacional. Eh, Putin, que era un hombre de la KGB, va a intentar poner a Rusia otra vez en la palestra mundial como una potencia y para ello va a intentar controlar los territorios que antiguamente pertenecieron a la URSS. Los aspectos que los ha fortalecido a Putin como líder ruso son el apoyo del interior de Rusia hacia él, la ausencia de fuerzas internas bien organizadas que se opongan a sus mandatos, su política de defensa de los intereses nacionales por encima de cualquier otro que no esté a favor de Rusia y evitar la confrontación con Occidente, formulando posiciones diplomáticas a los conflictos que podrían presentarse o se presentan y mantener una buena relación con los Estados Unidos, que ha permitido en ese sentido un equilibrio mundial y una estabilidad en ese concierto de las naciones. Desde el año 2013 se han anunciado posiciones de Rusia en beneficio de la paz mundial, como el acuerdo del desarme químico con Siria y la limitación del programa nuclear de Teherán, que ya posteriormente dejó de existir. En este sentido, vamos a mencionar algunos conflictos que se han generado a partir de la disolución de la URSS. Uno de ellos es Ucrania. Con la desaparición de la URSS, Ucrania se presenta como el país más importante de Rusia, después de Rusia, perdón, y con el cual profesa afinidad el presidente Víctor Yanukovych, quien fuera destituido por el pueblo al negarse a firmar el tratado que se pretendía con la Unión Europea, este acuerdo de negociación no se iría a concretar básicamente porque Víctor era un prorruso. Dada la posición de la nación y de la situación, Ucrania va a buscar afinidad con Occidente. Entonces, el conflicto, bueno, tiene como escenario este gran país con su capital en Kiev. Las regiones de conflicto son aquí señaladas con una llamita y ya hace algunos años Crimea, que era un territorio ucraniano, eh, va mediante un referéndum con su población a anexarse nuevamente a Rusia porque ya en el pasado histórico ya lo era. Este conflicto en estas regiones aún se mantiene. Desde la creación de la URSS, este país fue dividido, quedando una parte en Polonia y otra en la URSS. Entre 1922 y 1939, el pueblo ucraniano sufrió las decisiones políticas de Stalin, el líder de la URSS. Grandes hambrunas, persecuciones, fueron parte del sufrimiento que soportaron los ciudadanos ucranianos. En la Segunda Guerra Mundial, la posición del pueblo se dividió. Unos lucharon a favor de la URSS y otros a favor de los nazis. Superado el conflicto, el país se convirtió en un soviet industrial y en 1986 va a sufrir uno de los accidentes nucleares más importantes en la historia de la humanidad, que es el de Chernobyl. Es la explosión de la central nuclear que va a devastar la ciudad y va a tener consecuencias negativas en el resto de países de Europa, especialmente porque el viento lleva eh, toda la contaminación que se produce a diferentes áreas. En 1991 se independiza de la URSS y desde entonces Rusia boicotea al país, que tiene unos 46 millones de personas, con la cortándole el gas o proveerle el gas y buscando el acercamiento con ciertos políticos o filtrando
personas en la parte este de Ucrania para que luchen a favor de Rusia. Ucrania es hoy un país industrial que produce aviones, trenes, coches y carros de combate. Además, se le considera un inmenso granero gracias a sus tierras fértiles. Tiene grandes reservas de petróleo y gas, pero aún así, importante es que recibe mucha energía de Rusia, especialmente el gas. Hoy día el país está dividido entre prorrusos y nacionalistas y la tensa relación se agrava al ocupar Rusia la península de Crimea, que hace un rato lo mencioné, y que hoy día controla Rusia. A pesar del protocolo de Minsk, los conflictos permanecen hoy día. El papel geopolítico asumido por Rusia en el conflicto Georgia y Rusia. Georgia es una antigua república de la URSS en la región del Cáucaso que entró en conflicto con Rusia al momento de desintegrarse la URSS. Es este territorio que vemos aquí al sur en el Cáucaso y hay dos regiones que están en disputa, Abjasia y Ostesia del Sur. ¿No? Estos espacios quieren su independencia de Georgia, pero esta independencia está promovida por Rusia, que dice tener en estos espacios muchos ciudadanos. Al interior de Georgia hay dos regiones autónomas que decíamos que son culturalmente diferentes, Abjasia y Ostesia del Sur, que habían pretendido su independencia desde la década de los años 80. Tienen una débil economía y lo van a poder ver si observan el video que les recomiendo. Una vez conseguida la independencia de Georgia, el nacionalismo entró en conflicto con estas regiones y la consigna de Georgia fue Georgia para los georgianos. Aviva el sentimiento y la acción contra estas regiones, que hoy día se han declarado independientes, aunque no tienen el reconocimiento internacional. Iniciadas las movilizaciones, algunos grupos prorrusos apoyan a las regiones autónomas, entre ellos los milicianos chechenos. En este proceso, las matanzas contra la población civil se han dado en ambos bandos. Con las intenciones de Georgia de unirse a la OTAN, las acciones bélicas se incrementan en el 2008 y Rusia envía más refuerzos argumentando que entre las regiones autónomas de las que hemos hablado hay ciudadanos rusos. Actualmente Abjasia y Ostesia del Sur han proclamado su independencia pero no han recibido reconocimiento como lo comentaba. Ambas regiones son económicamente muy limitadas. Alsacia ha incrementado su turismo porque eh, esa era una región turística durante los tiempos de la URSS y Osetia tiene sus ingresos del peaje del túnel del Rocky, principal paso entre Rusia y Ostesia del Sur, que es la región del Cáucaso que comentábamos. Muy bien, en general y sobre el tema, vamos a decir que después de la Segunda Guerra Mundial surge el conflicto de Corea en 1950, como consecuencia de la influencia de las ideas socialistas y capitalistas. Este fue un cruento escenario que terminó por dividir a Corea en dos estados, el Corea socialista, con el apoyo de Rusia, de China, y Corea del Sur capitalista y desarrollada con el apoyo de Occidente y especialmente de los Estados Unidos. Desde el siglo XIX surge el movimiento sionista en el caso del conflicto Israel y árabe. Este sionismo o movimiento va a buscar un territorio para la nación judía. Los diferentes eventos del siglo XX, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, provocan que en 1948 la ONU establezca el Estado de Israel en ese territorio. Desde entonces han surgido una serie de luchas entre los árabes, apoyados en ciertos casos por la URSS primero y luego por Rusia ahora, y Occidente apoyando a Israel, especialmente Estados Unidos. Este último ha venido ocupando territorios que originalmente eran de los palestinos. Una vez disuelta la URSS, inician conflictos bélicos en donde Rusia desea tener la presencia y ocupación. Ucrania es uno de ellos. Este país que desea acercarse a Occidente ve con temor las acciones de Rusia
en ese país, especialmente en el este. Georgia, en la región del Cáucaso, ve el peligro de perder parte de su territorio por el deseo independentista de dos regiones que son apoyados por Rusia, Abjasia y Osetia del Sur. Estos son los conflictos de esta clase que hemos analizado. Gracias.